Hola, mi nombre es Diego Roberti, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, y en el día de hoy la presentación, o la microclase, mejor dicho, que les voy a estar demostrando, es sobre el tema modulación por impulsos en amplitud, PAM. Empecemos. Partiendo de dos conceptos básicos que nos van a estar ayudando a lo largo del tema, que son la comunicación digital y comunicación analógica. Partimos con la comunicación digital, que se refiere al intercambio de información, ideas, mensajes a través de medios electrónicos. ¿Cuáles pueden ser estos medios electrónicos? ¿O cuáles son los más recurrentes? Redes sociales, sitios web, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, de mensajería instantánea. Actualmente, este tipo de combinación de comunicación se puede combinar a través o varios se puede combinar, varios canales, dentro de varios canales. Y a su vez, medios simultáneos, como por ejemplo plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, que se han apoderado del día a día de los humanos, dependiendo también de la sociedad en la que vives. Pero ya se ha vuelto algo tan vital en nosotros que se ha apoderado de todo. Ese tipo de medios de comunicación hacen posible la comunicación digital. Esos medios, o sea, por ahí es donde la comunicación digital se esparce, se riega y logra su alcance. Que día a día lo usamos, pero creo que no llegamos a darnos cuenta del alcance que puede tener. ¿Sabe? Podemos estar hablando con una persona que está a más de 1000 kilómetros de distancia y estaremos como que lo tenemos al lado. Hacemos una videollamada y podemos hablar con él, pero no caemos en cuenta la evolución que hemos tenido. Esa evolución en la que ya nos parece normal. Y como somos una sociedad, o el ser humano es una persona o una criatura que busca constante evolución, a veces no nos sentamos o no pensamos en lo rápido que hemos evolucionado. Un claro ejemplo de esto son las comunicaciones digitales. El alcance que logramos, el alcance que cubrimos, el terreno que cubrimos con tan solo un mensaje, un clic, es sorprendente, la verdad. Luego tenemos la comunicación analógica, que se refiere a la transmisión de información entre uno o varios emisores y receptores, de manera no verbal, no nada del habla. Este tipo de comunicación se utiliza más que todo gestos, indicios, signos, posturas, inflexiones de voz, secuencias más que todo rítmicas, para enviar, bien sea lo que estés pensando, un mensaje, o para recibirlo. La diferencia de la comunicación digital, a diferencia de la comunicación digital, esta se basa más que todo en señales discretas. La comunicación analógica utiliza señales continuas que varían en características físicas como el tono de voz, gestos, miradas, expresiones, señas, manualidades. O sea, abarca bastante espacio. Yo lo podría resumir que la dimensión analógica complementa la comunicación verbal o digital, y eso nos proporciona una información sobre las relaciones entre los interlocutores en un contexto social en el que se produce bastante comunicación. Esto es bueno, es bueno resaltarlo, aunque si conocemos bien los conceptos, se pueden, se puede entender rápidamente, pero las diferencias, o una de las diferencias más marcadas entre la comunicación analógica y la social, es que es la eficiencia. En la comunicación digital podemos aprovechar un teorema de codificaciones de origen para cuantificar la complejidad de una fuente de mensaje y aplicar una compresión. O sea, facilita mucho todos los procesos. Y en la comunicación analógica, los parámetros clave son el ancho de banda, la amplitud de mensaje, y sin posibilidad, no nos da ese recurso de explotar la estructura de la señal con mayor eficiencia. El rendimiento. Los sistemas digitales pueden transmitir sin errores gracias al teorema de codificación. Pueden ser canales ruidosos, etc. Y los sistemas analógicos no pueden superar las perturbaciones del canal. O sea, son muy rígidos, o por decirlo de alguna manera, o no tienden a sobrepasar lo que ya está preestablecido del canal.
y siempre tendrán algún error residual. También podemos destacar la flexibilidad. Los sistemas digitales pueden transmitir señales de tiempo discreto a valor real. O sea, por ejemplo, datos informáticos. Y las señales analógicas convertidas, y las señales analógicas presentan una única limitación, que es el número de bits utilizados en la conversión AD para presentar una amplitud de señal. Lo que podemos rescatar es que los sistemas analógicos pueden ser menos costosos y en algunas aplicaciones que los sistemas digitales. Aunque la variedad de sistemas analógicos no hay muy poca a comparación de los digitales, pero el costo es bastante significante. Pero se ven los resultados. Mientras más inversión, puedes llegar a una comunicación digital, que sería lo conveniente, porque te brinda alcance. Pero los analógicos también podrías hacerte entender, hacer llegar tu mensaje, pero de maneras más complicadas. Proseguimos con la modulación. Aquí ya entramos en los temas importantes que tenemos que tener. La modulación es un proceso mediante el cual una señal original, llamada señal portadora, se transforma al variar en alguna propiedad. De esa señal en relación con otra señal, llamada señal moduladora. En pocas palabras, o en el contexto actualmente de telecomunicaciones, la modulación dentro de ella se puede transformar información sobre una onda portadora. Normalmente una onda una onda sinusoidal. Estas técnicas sacan el mejor rendimiento o aprovechan el mejor rendimiento del canal de comunicación, permitiéndole transmitir más información simultáneamente. Dentro del mismo canal aprovecha el rendimiento y coloca bastante información de manera simultánea, que eso nos ahorra tiempo, esfuerzos, etc. Y eso aumenta la resistencia contra sonidos e interferencias. La modulación, y antes de pasar al tema que ya vieron que es de modulación, la modulación presenta varios tipos. Vamos a destacar la modulación analógica, que este tipo de modulación imprime una señal analógica en la portadora. Uno de los ejemplos es la modulación de amplitud AM, donde la amplitud de esta onda portadora varía según la señal de modulación. Y la modulación de frecuencia, FM, es donde esta onda portadora se ajusta a alguna señal ya existente de modulación. Estos métodos se notan o son los más comunes en radiofusión sonido, que viene siendo la radio, AM, FM. Luego tenemos la modulación digital, que son los sistemas más recientes, los más nuevos, los más contemporáneos, que se cumple una señal digital, una secuencia de dígitos binarios. Simple como eso. Se imprime en la portadora. Esta modulación digital utiliza medios de modulación por desplazamiento de frecuencia o hasta una multiplexación por división frecuencial. Estos métodos se aplican en redes Wi-Fi, en radio, en televisión, hasta transmisión por cable digital. Luego vamos a la demodulación. Es importante resaltar que esto es un proceso que se encarga de extraer la señal previamente modulada, de una onda portadora. Es el proceso encargado de recuperar la información contenida en una señal previamente ya modulada. Se encarga de ya la señal existente de la modulación, ella trata de recuperarla, de mantenerla y volverla a enviar. Existen varios tipos de demodulación dependiendo de su tipo de señal modulada. La demodulación es otro tema totalmente distinto, pero siempre va de la mano con la modulación. Estos son los detalles o métodos más resaltantes de demodulaciones comunes. Que podemos ver en el día a día o dentro de nuestra área. Está la demodulación de señal AM, amplitud modulada. Está también la de señal FM. La señal AM es un método sencillo, por llamarlo de alguna forma. Es un método sencillo que nos ayuda o que utiliza un rectificador y un filtro de paso bajo para extraer
una señal envolvente. Estos fueron los inicios de la radio. De aquí parte la radio, que en su momento, y hasta el sol de hoy, nos ayuda a demasiadas cosas. Nos ayuda a transmitir demasiada información, nos ayuda a despejarnos. Con el simple hecho que tú puedas estar en tu automóvil escuchando, todo eso viene de una demolición de señal AM, o empezó así. Como les comentaba, al inicio de las radios se llamaban detectores, ya que solo se podía detectar la presencia o ausencia de una onda de radio. Luego tenemos la señal FM, que es la frecuencia modulada. Esta utiliza un detector con un lazo de seguimiento de fase, el PLL. Este método permite recuperar la señal de origen y continuar con la variación de fase de onda portadora. En pocas palabras, es esencial para recuperar la información transmitida a través de una onda portadora. Ahora vamos a mencionar los temas importantes del prelaboratorio, como aparecen aquí. Empezamos con la modulación de amplitud. Hay que estudiar, manejar estos temas a lo largo de esta práctica porque son vitales. Son vitales, o sea, es lo que ya estamos entrando en el grueso de la práctica. Estudiamos los sistemas de comunicaciones PAN, los moduladores, demoduladores, transmisión y recepción. Vamos con los conceptos. La modulación de amplitud de pulso, PAM, es una técnica que convierte señales analógicas en señales de tipo pulso, donde lo más importante o una de las cosas vitales es que la amplitud del pulso representa una información analógica. Los aspectos más claves son que esta amplitud de pulso es utilizada para transformar señales analógicas en pulso, donde la amplitud codifica la información original. Siempre se trata de mantener o recuperar la señal original. Y este modulador convierte esta señal analógica en una señal modulada, por código de pulso, en este caso. ¿Cuáles son los tipos de PAM? Está la superficie plana, que son amplitudes de pulso que depende de la señal de mensaje. Y está el PAM natural, que son pulsos que mantienen una amplitud constante. Una técnica muy similar al muestreo natural. Tenemos también las aplicaciones. ¿Dónde se aplican estas cosas? Se utilizan en la comunicación de Internet, microcontroladores y sistemas de fotobiología. Tenemos ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que es un proceso sencillo, menos complejo, para la modulación y demodulación de las distintas señales que querramos o con las que nos queramos intervenir, y un diseño mucho más simple para transmisores y receptores. Una desventaja del PAM es que no es adecuado para todas las aplicaciones, debido a su simplicidad. Como les comento, fue el inicio, o fue uno de las primeras amplitudes, moduladores de amplitudes que se descubrieron, debido a que fue simple, trataron de ser simple, no complejo para llegar a un largo alcance, pues no sigue evolucionando. Pero cabe destacar que la PAM es una técnica fundamental dentro de la transmisión de las señales analógicas y sistema de comunicaciones al día de hoy. Ahora pasamos con una reconstrucción de señal. La reconstrucción de señales analógicas es un proceso que, como bien su nombre lo indica, trata de buscar o recuperar una señal continua a partir de su versión muestreada, ya de su versión final, por decirlo así. Cuando muestramos una señal analógica, la convertimos en una secuencia discreta de valores, la cual la reconstrucción, también conocida como interpolación, intenta revertir este proceso, o intentamos buscar el origen del proceso y obtener una señal continua que coincida con los puntos de la señal discreta. Como les comento, siempre vamos a estar tratando de recuperar la señal y mantenerla, expandirla, lograrla, llegar a donde queremos llegar, pero siempre manteniendo la originalidad o buscando reconstruirlo. Esto se basa en la reconstrucción de señal. Si tocamos el tema matemático, es un proceso de reconstrucción que implica generar un tren de impulso, una secuencia de impulso durante el tiempo continuo, a partir de una señal previamente muestrada, y luego aplicar un filtro de paso bajo para obtener esa señal reconstruida. Este filtro de reconstrucción es vital que cumpla ciertas condiciones para garantizar esta señal reconstruida. También depende de los puntos de señales,
el método de transmisión, entran varios conceptos que pueden aplicar ahí, pero lo más importante es eso, tratar de reconstruir la señal original. Vamos con el fenómeno de aliasing. Disculpa que me voy la... El fenómeno de aliasing es un fenómeno que ocurre cuando se muestra una señal continua a una frecuencia menor, que vendría siendo la frecuencia Nyquist. En pocas palabras, esto sucede cuando las señales originales se vuelven indistinguibles, cuando son difíciles de recuperar. Cuando son difíciles de recuperar y mucho menos en su versión digital. Esto se produce cuando la frecuencia de muestreo es insuficiente para capturar correctamente las características de esta señal continua. Afecta principalmente a las frecuencias altas, que es la que pierden el proceso, que son las que se pierden en el proceso de muestreo. Esto es un fenómeno porque normalmente es lo que no buscamos que ocurra, no es el objetivo. Ejemplos de esto que pasa es que cuando señales continuas se vuelven indistinguibles al mostrarlas digitalmente, esto provoca que las señales de alta frecuencia se representen incorrectamente, como previamente se comentó, y luego pasen a mostrarse como señales de menor frecuencia. Imaginemos que tenemos un ventilador con aspas girando. Si lo filmamos o lo iluminamos con un flash, una fuente de luz parpadeante, estas aspas pueden girar en sentido inverso al real, debido al aliasing, que es un efecto también que se puede observar en muchas imágenes de detalles finos. Es una impresión errada que nos da. Luego tenemos el ancho de banda. Esto se refiere a la capacidad que contiene o que posee una red de canal de comunicación para transmitir dichos datos. Tenemos ancho de banda, que en el contexto de señales analógicas, este ancho de banda es directamente proporcional o determina su extensión máxima que una frecuencia podría tener. Se mide por hercios. Luego tenemos el ancho de banda en redes, que es el ámbito de las redes de datos. Ancho de banda se refiere a la cantidad de datos que puede transmitirse en un periodo de tiempo determinado y se expresa por bits por segundo, kilobits, megabits, etc. Tenemos suficiente e insuficiente ancho de banda. Esto se refiere a que la capacidad, esto ocurre cuando la capacidad de red es adecuada para satisfacer las demandas del usuario y aplicaciones. Esto se considera suficiente, en suficiente ancho de banda. Cuando es insuficiente, hay una congestión, se genera un tráfico, ya la exigencia empieza a ser mayor. Y si no hay un suficiente de ancho de banda para almacenar o para procesar toda esta exigencia digamos en este caso porque él está requiriendo esa necesidad, se produce una congestión, que esto afecta la velocidad de las aplicaciones, la calidad de las llamadas mediante datos o las videoconferencias. Ahí es un ejemplo claro, es cuando hay varias personas conectadas a nuestro Wi-Fi y necesitamos o tenemos que hacer una acción que implica bastantes datos, pero como el ancho de banda se está compartiendo, hay bastante exigencia, pues se nos empieza a afectar ese proceso. Luego tenemos la detección y diagnóstico, que nos sirve para detectar problemas de ancho de banda, supervisa la utilización de la red, los descartes de paquetes y errores, nos diagnostica un problema más a fondo y nos enseña las causas y buscamos la solución para todo esto. Por último, no menos importante, la transmisión fónica, que se refiere a la realización física de sonidos del habla humana. Es un aspecto fundamental en la fonética. Esta es la que estudia los sonidos del lenguaje y su percepción. Unas características claves de la transmisión fónica son el enfoque fijo, unidades mínimas y la transcripción fonética. Aquí tenemos algunas instrucciones en donde nos podemos ver cómo se representaría la modulación por amplitud de pulso. Esta microclase, sus objetivos que les vengo yo a tratar de enseñar
o los que para mí son los más importantes, es analizar el funcionamiento del modulador PAM de muestreo natural y plano, como previamente lo acabamos de nombrar. También analizar el funcionamiento del receptor PAM, amplificador, recepción, generador de reloj y el emulador. El funcionamiento de circuitos de sampleo, sample hold y muestra de retención. Mencionando ese tema, que es interesante, que es el de muestreo y sample hold, lo podríamos catalogar como una parte esencial para convertir una señal analógica en digital. Un muestreo es un circuito que toma una muestra instantánea de la señal analógica en un momento específico del tiempo y utiliza un interruptor controlado por la persona o por un reloj para capturar la amplitud de esa señal. Tenemos la retención, que vendría siendo el hold, que luego de ese muestreo el circuito entra en la fase de retención. Un condensador almacena toda la amplitud de la muestra durante un tiempo determinado por este reloj. Durante ese tiempo la señal de entrada puede cambiar, pero la amplitud retenida permanece constante. Y el funcionamiento en conjunto se le coloca el filtro de anti-aliasing, que es para prevenir lo que previamente hablamos, que no se distinga la conexión inicial, para así convertirlo en analógico digital. Mantiene la amplitud constante de su conversión y así evitamos errores debido a cualquier tipo de cambio de señal. Tenemos también analizar las formas de onda de señales, formas de ondas y osciloscopios, impulso de muestreo y señales. También tenemos la relación que existe entre ellas, que es un muestreo adecuado es crucial para obtener una representación precisa de esta señal original. Si la frecuencia de muestreo es demasiado baja, podemos perder algunos detalles en lo que veníamos hablando. Siempre tratar de reconstruir las señales y mantenerlas originales para que así podamos prolongar su objetivo. Y por último, es analizar el fenómeno de aliasing, como lo acabamos de hace rato lo mencionamos. Para cerrar, para concluir esta microclase, podemos sacar la importancia de las comunicaciones digitales y la modulación PAM. En cuanto a las comunicaciones digitales, como lo hablamos, destacan varias. Pero para mí, o para esta microclase, eficiencia y velocidad es una de las principales. Como las comunicaciones digitales nos permiten la transmisión de datos rápidos, mensajes, archivos. La velocidad y la eficiencia se ha convertido en algo tan vital como un simple mensaje o un simple noticia de alguno de nuestros familiares puede llegar a otros familiares en otra parte del mundo de manera eficiente y rápida y veloz. Esa es la importancia que más remarco al día a día. La globalización, que va también de la mano de la eficiencia. O sea, tenemos un alcance global, internacional. O sea, gracias a las comunicaciones digitales estamos presentes en el día a día de personas, de noticias, en cualquier parte del mundo. Tenemos acceso a información, me atrevería a decir ilimitada. Aunque digan que es limitada, que no podemos encontrar en Internet. Sin supervisión podría llegar a ser algo peligroso. Tenemos comunicación personal y social. Mantenemos conversación con esas personas queridas o personas allegadas o personas de trabajo que no estén al lado de nosotros, que no estén cerca de nosotros, y lo hacemos en cuestión de minutos y de manera eficaz. Por eso digo que la eficiencia y la velocidad es lo más resaltante. Tenemos también la automatización y control. Se han ido mejorando. La misma comunicación digital, dentro de la comunicación digital se ha visto mejora de cómo los mensajes son automatizados, son mucho más eficaces. Ya ni siquiera escribes, ya ni siquiera tú puedes hablar a tu teléfono, a tu móvil, dices tu mensaje y él ya te va a entender. Y ese mensaje que luego se transforma y es enviado durante toda esta banda. Entonces, estamos viviendo en un constante mejora. Tenemos también, para culminar, con la importancia de la modulación, que para mí es una técnica fundamental en las comunicaciones y tiene sus diversas aplicaciones.
tenemos, o cabe destacar, podemos resaltar nuevamente su concepto, que es una técnica de modulación que convierte una señal analógica en una señal de pulso, donde la amplitud del pulso representa la información analógica. Tenemos sus tipos: superficie plana, eso es uno importante, que las amplitudes de pulso dependen de la amplitud de la señal de mensaje. Tenemos su pan natural, que aquí los pulsos mantienen una amplitud constante, independiente a la señal del mensaje. Y sus aplicaciones son en la comunicación de Internet, en los microcontroladores y en la fotobiología. Ventajas del pulso, de la amplitud de pulso: un proceso sencillo, menos complejo para la modulación y de modulación de señales. Un diseño simple de transmisores y receptores. Una capacidad para transportar señales de modulación. Y una de las ventajas, como lo dijimos, no proporciona una eficacia tan importante como nos llegaría a gustar, y más como estamos acostumbrados con las comunicaciones digitales. Pero de igual manera es crucial para la transmisión de datos y control de señales en el día a día. Bueno, esto ha sido todo. Como les digo, mi nombre es Diego Roberti. Muchísimas gracias.